Hola mi gente linda, hoy estoy en este mágico lugar que me encanta, es quizás uno de mis lugares preferidos acá en la ciudad de Miami. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, porque hoy vamos a hacer un programa especial. Nuestras historias de mi gente cumplen ya un año precisamente por estos días y hemos querido hacer este programa especial directamente desde South Point Park, donde vamos a estar hablando acerca de todo lo que ha acontecido durante este año. Hemos tenido 51 programas y de estos 51 programas, pues hemos tenido 50 artistas invitados, quitando el programa en el cual me entrevistaron a mí, por supuesto, que no soy tan famoso ni soy uno de los artistas invitados al programa. Pero en estos 50 programas hemos pasado ratos tan lindos, ratos tan agradables, compartiendo con personas maravillosas que me han dado la posibilidad pues de acercarme un poco a sus historias de vida, a sus trayectorias, a sus anécdotas, y estoy muy feliz por eso. Historias de mi gente cumple ya un año al aire por nuestro canal de YouTube. Y hoy, en este programa, les invito a repasar esos mejores momentos que hemos vivido nosotros junto a nuestros invitados. Acompáñenme. Y pues en este año de programas han sido disímiles los temas que hemos podido conversar con nuestros invitados. Pero uno de ellos, quizás uno de los más recurrentes, es cuando se habla acerca de la infancia, de esa etapa en la que todos vivimos y que fuimos eternamente felices. Así que ahora les dejo un pequeño resumen sobre lo que han hablado nuestros invitados acerca de este tema tan singular, la infancia. Mira, yo voy a empezar contándote que yo nací y me crié en un teatro, en el Teatro Nacional de Guiñol. O sea que ya eso viene en los genes, porque mi madre es titiritera de toda la vida. Mi madre quiso que yo fuera bailarín clásico, mi papá se opuso. Yo en un momento quise estudiar actuación, mi mamá no se ocupó nunca de llevarme a hacer un examen ni nada. Con mi hermana pasó algo más o menos parecido. Pero me pasé casi toda mi infancia en el Guiñol, rodeado de títeres, rodeado de cosas. En 9º grado le dije a mi padre que quería entrar a estudiar a la escuela de arte. Y mi padre me puso miles de pretextos. En fin, que me becaron, como que para alejarme de todo lo que tuviera que ver con eso. Pero ellos no se percataron que en todo el país existían unas cosas que se llamaban casas de cultura. Así es. Y en La Vega, donde yo estaba, fueron las casas de cultura ahí de Artemisa a coger muchachos. Y por ahí empecé. Vamos a empezar que sin la familia yo no pudiera hacer lo que hago. Sin el apoyo desde, o sea, mis padres, vamos a empezar, ¿no? Desde el inicio. Yo no, desde mis abuelos, vamos más para atrás todavía, porque a recibir tanto amor yo puedo, a ver, una persona sin trauma, yo tengo los míos, todo el mundo los tiene, ¿no? Claro. Pero sin traumas serios, quiero decir, puedes sentir color, puedes respirar esto constantemente. Mis abuelos fueron los seres, bueno, siempre nosotros, todo el mundo creo que tiene los seres esos más maravillosos del mundo que se llaman abuelos, ¿no? Entonces después vienen mis padres, una maestra y un profesor de arte, donde me cuidaban en la Casa de la Cultura, o si no en las clases de mi madre, en la Escuela José Martí. Y no tenía escapatoria, aunque quisiera, porque un niño inquieto, hiperactivo, tenía que jugar y entretenerse con algo, y en la Casa de la Cultura lo único que había en aquellos entonces eran cartulinas, pinceles. Imagínate. Mi niñez en la secundaria, ya yo tenía aquello de ser actriz, y entonces en mi secundaria habían unas matas de malanga con unas hojas grandes, y entonces yo iba para allá y arrancaba las hojas aquellas y se las repartía a mis amiguitas y las cogíamos como sombrilla. Ay, mira eso. Tenía como cuatro amiguitas que las quiero mucho, Felipa, Lucrecia, nos escribimos todavía. Y entonces decíamos, dale, ahora estamos paseando, hacíamos como obras de teatro,
con las sombrillas aquellas de hojas de hojas de Años malanga después llegaría la grande. sombrilla amarilla. Sí, señor, mira tú. ¿De dónde viene? Mira, yo no había asociado eso con la ¿Te sombrilla persiguen amarilla. las sombrillas? ¿Te gustan las sombrillas? Me gustan, pero no lo había asociado hasta ahora que me lo dices. Mira. Lo jugamos, todo eso fue Jugabas en la culpable. calle, jugabas. Sí. En aquella época era muy Sí, sano. sí, se acababan las clases en la secundaria y nosotros nos quedamos ahí en el patio, que era un patio grande de un jardín muy lindo. Y ahí nosotros paseamos con aquello, éramos como una película de época. No íbamos a las clases de educación laboral para meternos en el cine, en el único cine que había en Esmeralda, a ver películas. Y ponían películas de época. Y yo fascinaba. Era lo más grande de mi vida, yo ver aquellas películas y después recrearlas con mis hojas de... Recuerdo prácticamente, sí, porque al principio no me gustaba la música, o prácticamente me gustaba, pero no la tomaba en serio. Mi familia, todos son músicos de carácter aficionado, tocan muy bien. Mi mamá canta y toca la guitarra, de hecho fue por quien primero aprendí los primeros acordes y las primeras notas, oyéndola cantar en la fiesta del grupo de mi mamá, y yo andaba de niño y me sabía todas las canciones de mi mamá. También por otra parte mi padre también, que mi mamá lo enseñó también, era trovador, era compositor, y por ahí yo empecé la música, pero no era la música lo mío era el deporte. Yo me gustaban todos los deportes de combate, practicar lucha, judo, empecé por el judo, luego la lucha, y hasta que me empezaron a romper todos los huesos, hasta que me empezaron a caer a patas por el fondillo. Pero bueno, sí, fui bastante bueno, ¿no? Pero ya cuando llegó una edad, digamos, la edad de los 14, 15, 17 años, ya me di cuenta que lo que traía más cool, las evitas, y lo que traía más eso era la música, y como ya lo traía en la vena, ya pues entonces la tomé más en serio. Fueron 3 años muy duros. Todo el que ha estudiado en un pre-becado sabe que es muy difícil. En periodo especial, más todavía. Pero fueron 3 años tan maravillosos. Yo conservo tan buenas amistades de esos 3 años en el IPBC que yo, no es que no recuerde las penurias, pero con el tiempo lo que más ha quedado en mí es el bonito sabor de haber conocido a una familia. De verdad, somos cercanos, todavía nos comunicamos muchísimo, nos encontramos. Y te decía, yo no cambiaría esa época de mi vida por nada. Con todo, con los apagones, con los mosquitos que casi nos comían, que eran caníbales, más que mosquitos. Yo me estaba bañando, me corría el agua y me picaban los mosquitos. Madre mía. Con todo, con el cerelac, con la pasta de oca. Yo no lo cambiaría, solo por el hecho. Madre mía, me ha hecho un déjà vu de eso ahora mismo, yo comiendo pasteoca en el Ay, break. no, pero vamos a dejar eso atrás. Como estudiante, bien complicado, muy complicado. Siempre he dejado las cosas para último momento. ¿Jugabas en la calle? Sí. Constantemente. Siempre me iba con mis amigos. Tenía muy cerca de donde yo vivía un lugar donde se practicaba mucho. ¿Tú eres de la deporte. capital? Sí, nacido y criado ahí en La Habana, en la ciudad de La Habana, en El Vedado. Y mucha gente me dice, no, pero tú dices ahora que es del Vedado. No, de toda la vida siempre fui del ¿Tú Vedado. no eres de los guajiros que dicen yo de ser Vedado? No. Yo nací ahí en el González Coro, ahí que está en 21 y 4, si mal no recuerdo ahora. Ahí nací yo y esa fue mi zona. Cerca de los que lo recuerden, fue un agro muy conocido, el agro de 19. Ahí, en ese lugar, nací y criado, viví 30 años en ese lugar, desde que nací. Yo nací en Guantánamo, con muchas carencias, pero con una felicidad increíble. Mi mamá se pasaba el día entero trabajando, y generalmente mi hermana, que era mayor que yo, 2 años, a veces yo llegaba primero que ella y todas esas cosas, pero yo salía y me iba para Río, me subía en las matas, me subía por todos los techos de los vecinos y veía cosas que no tenían que ver, pero lo hacía pues, sin maldad ninguna. La típica infancia del niño cubano. Sí. Y bueno, tenía un solo par de zapatos
que cuando iba a la escuela me lo ponía y cuando viraba me lo tenía que quitar porque me tenía que durar. Y así fue esa infancia. De ahí, bueno, a los 10 años me trajeron para La Habana, que era mi padrastro, Raúl Texidor, con mi mamá, que a él le agradezco muchas cosas y él le influyó mucho en la vida de nosotros, nos ayudó muchísimo. Y cuando llego a La Habana, tuve un tiempo, porque había problemas con los papeleos en aquella época, en el año 81, el papeleo de los orientales que venían y esas cosas, y estuve tiempo sin ir a la escuela, que eso no lo sabe nadie. Y cuando entro a la escuela era ya para empezar las pruebas, suspendí el 6º grado. He suspendido 2 años en mi vida, que es muy interesante eso. Es decir, no es que yo me sienta tan bruto, sino que las circunstancias de la vida me llevaron a eso. ¿En la Casa de la Cultura? No específicamente. En La Habana había un lugar que se llamaba la Casa Balear. No sé si... Sí, yo conozco la casa. Bueno, ahí Raúl Eguren tenía ahí y en el Museo Napoleónico unos tallercitos para niños. Y ese fue mi primer acercamiento con ese señor que amé tanto. Tan bonita persona, Raúl Eguren. Y un señor tan tierno, tan dulce, que me hizo enamorarme del teatro sin duda. Y luego con Leonilo Guerra me empezó los títeres. Y empecé a hacer títeres. Y me enamoré mucho de los muñecos. Y luego pasé a la Casa de la Cultura de Calzada y Ocho con... ¿Cómo se llamaba este señor? Que le dio clases a todo el mundo. Bueno, se me fue. Pero ahí en Calzada y Ocho estaba Humberto Rodríguez, que también estaba siempre. Cogí clases con él. Humberto Rodríguez me mandó a vender mangos. Me dijo, tú no sirves para esto. Ay, dedícate a vender mangos. Luego me dijo que era una forma de hacer que me salieran cosas. Funcionó. ¿Vendiste mangos? No vendí mangos, pero... No, puede ser. Pero yo vendí cosas también de niño, pero bueno. Pero me hizo como sentir que, espérate, no, le tengo que demostrar a este señor que yo no soy para vender mangos nada, que yo voy a actuar. Y me apretó el pechito. Yo era de las niñas que, bueno, los padres hacían sus fiestas y nos ponían a los niños a jugar aparte, ¿no? Pero yo en algún momento encontraba el motivo para llegar a donde estaban los grandes, perdón, y he estado trabajando mucho, gracias a Dios, he estado disfrutando mucho y estoy con catarradita, pero pedía permiso para hacer un acto de presentación, para cantar, para bailar, para actuar. Desde niña siempre me disfrazaba y pedía el permiso, por favor, yo quiero que ustedes me escuchen, les voy a dedicar esta canción. Así, desde pequeñita. ¡Qué linda! A mi abuela igual, mi abuela me quería dormir, eso era más pequeña todavía, y me quería dormir en brazos, y yo la dormía a ella, porque yo me aprendía las canciones y las empezaba a cantar, y ella quedaba dormida, y yo despierta cantando. Sí, ¿tuviste una buena abuela? Ay. ¿Recuerdas a tu abuelita? La mejor del mundo. Qué lindo. A mi abuelita materna. ¿Tu abuelita materna? Sí, a mi abuelita materna. ¿Te apoyó en tu carrera? No, ¿O no pudo verte? No. Yo tenía 13 años cuando ella se me fue, pero fue una abuelita muy especial. Durante este año de Historias de mi Gente, nuestros invitados han compartido con nosotros historias alegres y tristes, anécdotas que le han sucedido a lo largo de su trayectoria artística o de su vida en general. Les invito ahora a compartir este pequeño momento donde nos hablan nuestros invitados sobre anécdotas tristes o alegres. Los conocía todo a Johnny, estuve en el mismo camerino que él. Lo vi en calzoncillo, se los juro, chiquitico, pero con un swing. Y Javier Bardem, un amor. Con el que menos tuve contacto fue con Champé, porque hablaba inglés era más. Aunque Johnny también habla inglés, pero nos tocó el mismo camper que pone. Estábamos los dos ahí para cambiarnos de ropa. Y Javier Bardem, un amor. Y con ese sí me hice mucha amistad. Porque incluso hasta lo ayudé un poquito porque él tenía que hacer el acento camagüeyano del personaje que él hacía, el protagónico, y él me decía, Sule, mira, ve, para quitarse el acento español, iba a mi casa, yo les hacía comida. No, eso fue una época muy bonita de mi vida. Tengo en Facebook
un video, bueno, que es algo de Facebook que dice, si tú quieres que ella te haga una terapia personalizada, aprieta aquí y automáticamente una pila de hombres me escribieron, pero esas terapias es con ropa o sin ropa. Entonces hay que especificar eso. Sí, no, porque vaya. Tú dices, no, ya de aquí... Películas serias, no. Sí, películas serias, señores. Sí. No le escriban de OnlyFans ni esas cosas. No, todavía no llega. Pues uno no sabe. Pero bueno, por ahora no. Bueno, ahora la gente está monetizando cantidad. Sí, me dieron tremenda idea el otro día. Me dijeron, ponte la bata, no tienes que desnudarte. Solamente da consejos sexuales. Lo estoy pensando. Porque yo sé que el primer mes voy a ganar un buen dinero. Porque la gente va a ir para allá corriendo a ver si me van a ver en cuera. Entonces a lo mejor bailo. Uno A no lo mejor sabe. sí, nadie sabe. Y cuando estoy sentado, entra un amigo mío, español, que yo conocía de muchos años, y dice, oye, hacía tiempo que no te veía, ¿cómo te va? Le dije, mal. Pasó esto, no tengo trabajo. No te preocupes. ¿Tú has hecho alguna vez de guarda de seguridad? Digo, no, pero si hay que hacerlo, lo hago. Aquí le llaman security. ¿Qué hay que hacer? Me dijo, yo trabajo en un sanatorio de enfermos mentales. Madre mía. Y le dije, ¿qué hay que hacer ahí? Me dijo, no, hay que vigilar a los enfermos, que no cojan droga. Le dije, no, yo voy para allá. ¿Cuándo vamos? Me dijo, no, mañana yo te llevo a donde está mi jefe y nos encontramos al día siguiente, él me lleva a ese lugar, entramos y cuando entramos la casa tenía en la construcción tenía un patio interior. Entramos y ese patio interior tenía 1, 2, 3, 4 y 5 pisos. En cada piso había una red de pescar. Madre. Esa red de pescar era para que si alguien se tiraba, cayera sobre la red de pescar. Estudié en la Escuela de Arte de Oriente, que estaba en el Yarey, municipio de Jiguaní. Había que pasar por territorio santiaguero para entrar a esa escuela que estaba en territorio de Granma, el municipio de Jiguaní. Y ahí yo hice mi primer año de profesor instructor de teatro. Y entonces, cuando se iba el agua en los albergues, a veces había una pila de agua detrás del albergue de las hembras, que ahí se armaba una cola de cubos y lata para coger, para bañarse. Sí. Y en ese, con colegas míos, Vivito de Jobabo, Joaquín Oliva de Yara y otros más, nos poníamos ahí y a hacer la cola para coger el agua, y yo me ponía a hablar de... Yo tenía un primo mío que tenía una bicicleta sin sillín. Tú le echabas maíz y tú en día le iba dando, iba soltando tamales. Me ponía a inventar historias, mentiras, y ellos a reírse. Y yo tenía un primo mío. Así fue como empezó el... Todavía tengo el recuerdo de mi abuela por parte de madre llevándome a... Yo soy de Matanzas y ellos eran de Jovellanos. Vivían la casa de mis tíos y la casa de mis abuelos. Estaban juntos, uno al lado de la otra. Había como un gran jardín en el medio. Se comunicaban y todavía yo tengo la imagen de mi abuela. Tengo dos anécdotas. Recogiendo flores conmigo en un jardincito pequeñito que tenía la casa antes, delante de la terraza, y la otra dándome masajes en los pies para quitarme la mala digestión. Era una cosa que hacen mucho las abuelas cubanas. Y yo recuerdo, me dolía la panza y yo le decía a mi mamá, yo no quiero. Y mi abuela me decía, usted se está tranquila ahí. Me daba masajes en las piernas y me alaba los deditos de los pies. ¡Ay, cómo dolía eso! Sí. Y esa es mi abuela materna. Y tengo recuerdos así como muy de abuelas. Hay temas que son mega éxitos de distintos artistas, pero se consume tan rápido que se ponen viejas muy rápido. ¿Por qué? Porque hoy hay que sacar. Entonces, hay éxitos que por muy duros que sean, que los hay globales, fíjate, quizás en unos pocos meses ya hay que sacar otra cosa. Esa afortunadamente no fue mi caso. Yo pertenezco a otra generación que se fue en otra corriente y éxitos como los que tú mencionas y otros todavía se cantan. Todavía se escuchan en fiestas, no solo en Cuba, sino aquí también. De hecho, ahí está mi manager sentado que puede dar fe de esto que te voy a decir. A veces a nosotros nos han llamado para shows determinados donde han dicho, no queremos que hagas un tema nuevo aquí hoy. Fíjate, te puedo decir que hay shows que a veces te llaman con
con determinados pedidos específicos que te dicen, no, queremos que hagas un show, un ejemplo de 2 horas de grandes éxitos, pero no me hagas ningún estreno hoy. Y ella quería Y ella quería le hiciera eso en la uña porque era como temporada de Halloween, algo así, y ella iba para esos eventos que hacen en Disney. Y la verdad quedó espectacular, pero fue algo que yo lo miré y yo dije, ¿será que yo puedo hacer esto? Porque yo en mi vida, o sea, me había topado con una situación así. Y la segunda fue para una temporada de Easter, donde una clienta me dice, mira, esto es lo que yo quiero. En la uña tenía un huevo estrellado, un huevito saliendo del cascarón, un conejo con una zanahoria en la mano, y yo decía, ¿será que yo puedo hacer esto? Y sí lo hice, pero creo que son las cosas más retantes que he hecho en tantos años siendo uña. Estoy en mi casa y viene una vecina, dice, oye, se murió el vecino. Y digo, ¿cómo que se murió el vecino? Dice, sí, se murió, está en la funeraria tendido. Digo, bueno, yo me voy para allá. Yo estaba con mi uniforme de médico, me voy para allá y me siento, llego a la funeraria, había un solo fallecido. Y yo digo, bueno, pero no conozco a la familia, no me asomé a la caja por respeto. Digo, bueno, la familia, y me siento en el cubículo del fallecido y me siento ahí. Pasa el tiempo, no veo a nadie conocido. Y digo, caballero, no, los vecinos, no va a venir nadie a ver a fulano que se murió. Y de pronto la vecina que me había dado la noticia pasa y dice, Sandy, ¿qué tú haces ahí? ¿Quién se murió? Digo, niña, tú no me dijiste que se murió el vecino. Dice, sí, pero no lo han traído todavía. Ese es otro muerto. Digo, no te puedo creer que yo llevo media hora sentado aquí, por eso yo no conocía a nadie. Pero Sandy, te hubieras llegado y preguntado, compadre. No, ni miré, ni miraste la caja. En Cuba nos tiraron agua. ¿Agua? Sí, nos tiraron agua en unos carnavales. Ay, Dios mío. Pero agua, no agüita, agua. Era un cubo de agua. Eso yo creo que es lo que más sí recuerdo, que decía, caramba, estamos propensos a cualquier cosa. Porque uno está inconsciente cuando tiene cientos de personas delante. Siempre hay una persona que no está en sus mejores cabales. Tú te imaginas, me tiraron agua, pero me hubieran tirado cualquier otra cosa. Y de hecho se ha visto. Pero gracias a Dios he tenido la fortuna de que no ha llegado males mayores. Sí. Pero yo me vi así empapado en agua y tienes que sonreír. Ahí tú, bueno, al menos yo sonrío, sé que otros no responden igual, pero ahí tienes que sonreír y entonces se me quedó eso, el artista tiene que esperarse todo. En Tampa yo llevaba una blusa con campana y una muchacha empezó a tener una manifestación profunda mientras yo estaba orando y ella lo que hizo fue cuando cayó al piso, yo voy a orar en el piso por ella, entonces su mano agarró acá y no se la podían quitar ni 4 hombres. Mi zapato cayó por allá y a mí me llevaban casi arrastrada en el piso. Dios mío. Hasta que había un sacerdote dominicano, tú sabes que ellos tienen la unción, tienen un ministerio, una potestad muy por encima de nosotros, los laicos, aunque el Señor me ha regalado mucho carisma, pero no soy sacerdote, ¿verdad? Y yo le digo, traigan al sacerdote. Cuando el sacerdote vino y se acercó a orar por mí, entonces logramos que soltara la mano y en esa empezamos a orar los dos. La muchacha, la gente que tenía, el espíritu que le estaba molestando salió y la muchacha solo se tiró a los brazos y me decía gracias, gracias, gracias. Yo salía, por ejemplo, en la reunión de padres, yo no tenía a mi papá. Entonces, eso me marcó mucho. Y yo me iba entonces para el cementerio queda a 2 cuadras de la escuela. Y yo me iba para la tumba de mi papá y ahí pasaba. Ya hoy tengo suficiente fuerza interna para contarlo sin llorar, contarlo de corazón, cosa que pasé muy triste. Ver la reunión de padre ahí que no está, eso marca a cualquier niño. Y les mando un abrazo a todos los hombres que son mis padres, que saben quiénes han ido conmigo a través de la vida. A Minero Pichardo, a Pachi, a todos. Feliz. Vendiendo limones por el barrio. Vendiendo limones por el barrio, vendiendo platanitos por el barrio, vendiendo con un saco de aguacate, una caja, pregonando. ¿Cómo tú pregonabas? Diciéndole cosas... El limón... No, yo decía, por ejemplo, yo no tenía cola ni nada, pero decía, señores, la cola, por favor. No se maten, hay para todo el mundo. En España
En aquella época, te estoy hablando, eso fue en el año 90 y pico, ¿no? Yo fui en el 92 para España. Y ver un negro en España no era normal, y menos en un pueblo campo. Pueblo campo de campo adentro. Y entonces viene un niñito y dice, ¡ay, mira! ¡Mamá, un negro! Y entonces viene a tocarme a ver si yo manchaba. Vino a tocarme haciendo demasiado a ver si yo me desteñía. O sea, parece pintado. Parece pintado, porque para ellos, como tú sabes que la tradición de los Reyes Magos, hay un negrito que es Baltasar. Y lo pintan. Y el problema es que allí lo pintan. Entonces, para el niño, ver un negro era como Baltasar, el Rey Mago, que es pintado, era un blanco pintado. Y entonces pensaba que, de verdad, me tocaba en vez de teñir. Hicieron los cuentos del Decamerón, nunca se me olvida, hicieron los cuentos del Decamerón. Yo había cortado un pantaloncito negro por la rodilla para usarlo de short. Y me dice Villasusa, esta obra lleva pantalón negro completo y lleva camisa negra. Yo me quedé como mi único pantalón negro, lo corté por la rodilla. Mi mamá cogía la parte del pantalón que servía de trapito de cocina y digo, ojalá no haya cogido el pantalón. No lo cogí para volverlo a coser. Sí, lo volví a coser. Una vecina me lo volvió a coser. Ah, lo volvió a coser. Y yo con una vergüenza llego al ensayo general de los cuentos de Decamerón, perdón, y Villasusa y todo el mundo me aplaude. Dicen, qué bien, ese es el pantalón. Y bueno, ese pantalón cosido fue el mejor vestuario de mi vida teatral. Y ahí hicimos los cuentos del Camerón. Y entonces yo empecé a negociar, pero ya para irme preparando, comprarme la camisita negra, comprarme el pantaloncito y tener cosas para el teatro. Entré en el merolicaje. Un día salgo al teatro y hay un señor, un muchacho joven, y me dice, yo quiero conocer a la que hace Enriqueta Faber. Yo le dije, mira, Saraí Viña es la que hace Enriqueta Faber de mujer, que al final salía desnuda. No se veía, pero en la silueta desnuda a lo mejor es la que quiere conocer. Y le llamo a Saraí y me dice, no. Yo quiero conocer la otra. Le dije, bueno, Hedy Villegas, que le hace la Enriqueta Faber adulta. Hedy, no, esa no, yo quiero ver la otra, la que sale todo el tiempo. Y eso soy yo. Dice, ¿tú eres el que hace Enriqueta? Sí, soy yo. Ay, discúlpame. Yo te traía un pomito de perfume. Bueno, me dio tanta pena que le dije al muchacho, ¿sabes qué? Vamos afuera tomando una cerveza para que te sientas bien, no te sientas mal. Y con Mary Sunshine también me pasaba. La gente, el teatro, había un pasillo con un cristal transparente. Yo pasaba caminando, me contoneaba, yo iba con mi suite. Y la gente afuera me decían, mami Ricky, muévete. Y yo me paraba y decía, que te mete un taconazo. Y ahí yo le cambiaba ya la voz. Y con la reina Isabel también me pasó. Seguimos por acá en South Point Park, justo en la ciudad de Miami, donde estamos grabando este programa especial de aniversario de nuestro programa con los mejores momentos que han sucedido en este año. Pero ahora quiero hacer una pausa para agradecer a nuestro equipo de realización, porque sin este maravilloso equipo de realización que nos acompaña en estos programas desde la concepción misma de los temas, de los invitados, de todo lo que vamos a hacer, pues es sumamente importante para mí, porque ustedes me ven a mí frente a la cámara, pero no solamente soy yo, es un equipo de personas que me ayudan para que esto sea posible. Y de manera muy especial quiero agradecer a mi esposa Rachel Sornosa, a quien ustedes no ven, pero está detrás, justo detrás de las cámaras siempre de nuestro programa. Es la persona que se encarga no solamente de grabar todas las cosas que yo digo a mí, a mis invitados, sino también es la persona que se encarga de ayudarme con el outfit cada vez que me tengo que vestir, es la que me compra mi ropita, es la que me ayuda siempre con los temas. Y aunque muchas veces no sabe quiénes son los invitados que vamos a entrevistar, pues ella siempre está dispuesta a tener una sonrisa para cada persona, siempre está dispuesta a ayudar en todo lo que sea posible, y he aprendido muchísimo de este medio digital, de estos medios de filmar, de procesar, de buscar informaciones y todo eso. Así que le agradezco muchísimo a mi esposa por la deferencia, por esta ayuda, por este apoyo tan grande que siempre me da en cada una de las locuras que siempre tengo. De manera especial también quiero saludar y felicitar a nuestro editor, a el querido Edwin Hernández,
quien está allá en La Habana, Cuba, y quien es quien se encarga de darle la forma a todo este picotillo de grabaciones que yo le mando siempre para allá. Es quien tiene la deferencia de buscar toda la información de los artistas, de las personalidades, y editarlas, llevarlas a capítulo final para que todo esto salga lo más lindo posible y todos ustedes pues puedan disfrutar de estos maravillosos encuentros con historias de mi gente. También el agradecimiento eterno a Lalo Vallarta, quien es el encargado del diseño del programa, diseño de presentación, de despedida, los spots y toda la concepción inicial que durante esta primera temporada hemos tenido en el programa, pues ha sido gracias a Lalo Vallarta. Desde México le mandamos un saludo afectuoso a Lalo por haber hecho de este diseño la portada inicial de la primera temporada de nuestro programa. Y pues bueno, también a todas esas personas que de una u otra forma, negocios, personas, nos han apoyado a lo largo de este año, pues les agradezco también, y a todos los que han formado parte de nuestro colectivo de realización. Pero vamos a seguir con más. El programa no termina aquí, porque otro de los temas interesantes que las personalidades han hablado en nuestro programa ha sido precisamente el tema de su trayectoria profesional y cómo han empezado o cómo se mantienen desarrollando esta trayectoria profesional. Pues vamos a ver un pequeño resumen ahora en este bloque. No se vayan. Cuando yo llegué aquí en el 2007, Roberto ya era gerente de Telemundo y yo creo que le dije, mira Roberto, o sea, necesito trabajo. Y Roberto, que siempre ha sido de verdad mi hado padrino, o sea, siempre me ha ayudado, siempre me ha metido la mano y se lo agradezco enormemente. Pues empecé poquito a poquito en Telemundo. Yo venía de Venezuela ya con un bagaje, con una carrera, pero bueno, sabes, tú te mudas y tienes que reaprender, y de verdad tuve que reaprender, te lo juro, o sea, tuve que reaprender el idioma, el lenguaje, la cadencia de las palabras, porque no es lo mismo escribir para una audiencia de US Hispanic, que era el caso de Telemundo, que es el caso de Telemundo, que para una audiencia venezolana o para una audiencia mexicana, claro, o cubana, o que sea. Porque yo tenía un poquito más de condiciones. No estamos hablando de actuación, sino estamos hablando de condiciones. Yo tenía un poquito más. Y con el ballet conocí el mundo entero. Con el ballet construí casa, con el ballet compré carro. O sea, yo le debo al ballet a la televisión un buen pedazo de mi vida feliz. Porque hice lo que quise. Además, seguí haciendo películas. Gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer películas. Hice aquel personaje para la televisión en la novela Hola Habana, Alarico, que era un bailarín. Que también aquello fue algo que... Tú sabes que la televisión tiene un poder muy grande, y más las novelas cubanas. Yo creo que ese personaje se le recuerdan todas las muchachitas de aquella. No, lo recuerda a todo el mundo, bro. Lo recuerda a todo el mundo. Y hoy por hoy, claro, tú sabes que en Cuba, como no hay contenido de nada, todo lo repiten. Lo repiten. Entonces no dejan morir a los artistas. Gracias a Dios. Entonces tú vas, hoy por hoy, yo hace ya 3 años que no voy a Cuba, pero yo entraba y en la aduana y decía, mira, ese es Alarico. Está más gordo, está más esto, está más calvo, lo que sea. Pero la gente se acuerda. Pero es él. Eso es. Sí, el ballet fue algo impresionante, men. Agradezco muchísimo, siempre lo digo. Se lo agradezco mucho a Cristi, porque independientemente de que logré esquipearme el servicio militar, aprendí muchísimo ahí. Conocí muchos amigos y trabajé en tantos lugares con personalidades que nunca pensé que iba a trabajar en aquel momento como bailarín. La gente a veces Edith Mazol una vez me lleva cuando la novela y me dice, no, porque tenemos a un bailarín que ha debutado como actor. Y le dije, un actor que debutó como bailarín. Y dice, pero yo pensé, claro, que todo el mundo me veía más en la televisión, en El Expreso, para no salir de casa, justo a medio, como bailarín que como actor. 10 años estuve en Habana, hicimos un disco en Cuba que se llama Puertas que se abrirán, que ganó premio Cuba Disco. Después nos fuimos a México y logramos firmar con un sello discográfico en México importante. Hicimos un disco que se llamó Sí, Habana nada más. Después hicimos este disco en México y pasó lo de las disqueras que quebró y ya todo se quedó como en el limbo y ya se fue como disolviendo la banda. Yo empiezo a trabajar con Amaury Gutiérrez, que es el que como que me empieza a decir, oye, tienes que cantar. Tienes que hacer coro aquí en el grupo porque
necesito que la gente aquí haga coro y eso. Y bueno, yo estaba tocando la guitarra y me veía que podía, jamás y nunca con a la altura de la voz que tiene Amaury, pero bueno, me di cuenta que podía tocar la guitarra y cantar. Después Amaury, esto fue en México. Amaury decide venir a vivir aquí a Miami y digo, ahora otra vez, ¿qué hago? Bueno, entonces me puse a escribir canciones y decidí hacer un disco con canciones mías, cantando yo, tocando la guitarra. Y ahí hice mi primer disco en el 2005. Pero la escenografía viene a mí por otra razón. Yo, por ejemplo, cuando empecé a pintar, sí tenía artistas que me inspiraban. Alberto Durero, Pedro Pablo Rubens, pero eran cuadros barrocos y qué sé yo, y eran muy a los Renacimiento de Durero, muy de movimiento, ¿no? Las composiciones, los estilos, y siempre me dio por hacer cuadros que tuvieran movimiento, que fueron algunos de los que están en San Antonio de los Baños, que fueron los primeros que hice, tratando de darle movimiento al cuadro, como Marcel Duchamp, del nudo bajando la escalera. Y entonces, ¿qué vi yo en el cine y la escenografía? Era la posibilidad que yo tenía de ver lo que a mí me gustaba, que era, como decir, un cuadro es una ventana, la ventana con movimiento y en grande. Por eso empecé a hacer la escenografía y a hacer el cine, porque para mí era como el cuadro con movimiento grande y con todos los personajes ahí. Por eso me incliné más hacia la escenografía. Los que no me conocen, yo nací aquí en la ciudad de Miami. O sea, como yo digo el municipio de Miami Beach, o sea, una extensión de Cuba. Entonces, yo me crié escuchando eso en la escuela. Entonces, para mí era muy fácil, o sea, ese fue. Pero, sin embargo, mis raíces son las cubanas. O sea, la música, la comida, el café, etc. Entonces, dije, voy a intentar hacer esa fusión. El primero que hice fue Kill Me Softly, créelo o no. Después, me encanta esa canción. No, esa canción es divina y ella falleció hace poco. Entonces, cuando fallece Donna Summer, hice The Last Dance porque vi que nadie le hizo ningún tributo, ningún homenaje. Y dije, concho, qué raro. Y fue ese año que yo hice The Last Dance, que eso quedó para la historia, ¿no? Pero fue Last Dance que me llevó hasta me conocen, ¿no? Lucira. Después fue que se volvía a sacar el Kill Me Softly. Pero esas canciones son cosas que son yo, ¿no? La fusión de nacer aquí, cubana-americana, como nos dicen a nosotros, yuca. Young Urban Cuban American es lo que nos dicen a nosotros. Y entonces yo lo llevo con mucho orgullo porque es, como que dice, abrazar la oportunidad que les dieron a mis padres como cubano, inmigrante, exiliado, pero a la misma vez manteniéndome real a mis raíces. Mira, esto es una cosa que sucedió automáticamente. Nosotros vinimos, yo estaba en Nueva York trabajando con el maestro Julio Gutiérrez. Nos fuimos a Nueva York, Chirino, yo, Roberto Lozano, Héctor Fernández, con un cuarteto de Julio nos llevó para allá y trabajamos con él. Yo cantaba con la orquesta de Julio y Chirino tocaba los timbales. Imagínate, empezando nosotros, chamacos. Chirino no podía ni tomar bebida alcohólica, tenía menos de 18 años, yo tenía 19. Entonces, de allí vine a Miami a trabajar en el Forge, un restaurante muy, muy lujoso que había, ya cerraron. Estaba en Miami Beach. Entonces, ahí trabajando en el Forge, la clientela era una clientela judía americana y nosotros éramos, figúrate, cubanos, qué sé yo. Entonces empezamos a tratar de adaptar la música americana al ritmito de nosotros, y para que los americanos les gustaba. Y entonces empezaron a ir los cubanos y ahí se empezó a formar el sonido de Miami, mezclando la música americana con la música nuestra. Ha sido bastante durísimo. Yo creo que un poco de esa piñata, vamos a llamarlo, por llamarlo, que vivimos un poco allá en Cuba, a mí me hizo es decir, un poco que tenerle un poco de miedo a la industria de la música. La industria de la música, todo el mundo sabe, todos los músicos saben que es dura, es fea, uno se viste muy bien, se prepara muy bien y habla muy bien y hace un discurso, pero nadie sabe cuando el entrevistador, cuando el entrevistado, el músico, el actor,
el pintor, todos llegan a su casa y saben, empiezan a contarse no dinero, sino las historias, el tiempo, eso que... El sacrificio. El sacrificio, y no saben cuánta gente. La gente sí, sencillamente van a disfrutar. Yo soy actriz, yo estudié en la ENA, teatro. De ahí vengo con Yanni, con un montón de actores de mi generación, con Sandy Marchetti, que me has dicho, y somos muchos, ¿no? Los de esa época. La Escuela Nacional de Arte, imagínate, en nuestro país era una matrícula de 30 alumnos, 15 por aula, de todas las provincias. Y entonces eso, cuando sales de la escuela, decides o vas a la universidad o empiezas a trabajar. Yo me gradué con Teatro de la Luna, con Raúl Martín, y graduándome en 4º año, ya yo entré en Super 12, y es verdad que con la televisión, un medio de difusión masiva, pues te convertías en alguien popular y un poquito famoso, ¿no? He trabajado muy, muy duro, no solamente en Miami, en otros lugares, en otras ciudades, y yo creo que siempre estamos a medio camino. No he logrado ni la mitad de lo que quiero. Tengo la experiencia, tengo algunos conocimientos por dónde anda la cosa, pero... Vamos a decir que todavía estás a la mitad de tu carrera. Quizás hasta menos, porque siempre estamos en crecimiento total y aprendiendo. Cada vez que nos presentamos en un nuevo lugar es una oportunidad nueva. Cuando me presenté ahora en Madrid, me encantó porque presentarme en un lugar nuevo, fuera de la ciudad de Miami, donde más o menos la gente te conoce. Y tuve la suerte que el maestro de Semer Bueno me dio la oportunidad, pinté con él ahí con la canción Patria y Vida y otra canción. Bajándome del escenario, vendí la obra, la gente, cuando la emoción llega a la gente compra. Vendí la obra en menos de 10 segundos. Y nada, también estuve en Barcelona, me hice un video con unos amigos que tienen una mala referencia, unos amigos de una banda de fusión. Tuve una experiencia porque me robaron en el tren de Barcelona una mochila llena de pintura. Ay, madre mía. O sea que en Barcelona están la gente con la mano suelta. ¿No sabía eso, no? Lo que pasa es que yo hacía, no había un coro, yo empezaba la estrofa y al final decía, qué manera de evocarte, qué manera. Como había empezado, así mismo terminado, qué manera de evocarte, qué manera. Después, ¿dónde podré soñarte? Qué manera de soñarte, qué manera. ¿Dónde podré beberte? Qué manera de beberte, qué manera. Cuando digo, ¿dónde podré vivir si no en tu sexo? Yo digo, qué manera de vivirte. Y entonces ahí como que me quedaba muy pesado decir eso. Y si me ocurre decir, qué manera de quererte, qué manera, para cerrar. Y así empecé con la canción Abrir y Cerrado, la primera grabación de Xiomara Roguar, que fue la primera artista que la grabó. Los coros eran así, qué manera de evocarte, qué manera. Y el mismo público un día a mí me pasaba lo mismo, la gente no repetía ese coro, la gente repetía el que había escuchado al principio. Y a Xiomara le pasó lo mismo en el Luisito, cuando yo la canto todo el mundo dice qué manera de quererte, nadie dice los otros. Dice, vamos a cambiarlo definitivamente, que se quede el coro, qué manera de quererte, qué manera. De Bayamo hacen aquellas pruebas famosas que había que te daban A, B y C en las evaluaciones. Y quedamos 3 personas para ir a estudiar a La Habana, a la Escuela de Teatro Infantil del Parque Lenin, con profesores espectaculares. Yo tuve profesores como Raúl Eguren, Dora Carvajal, Piña, Tomás el pintor, tú sabes, tantas personas que fueron mis maestros, y fue muy bonito porque ese fue el despertar mío ya en La Habana, y de ahí empieza toda la historia de Mariela, entonces, que empieza a ir a programas. Julio Cordero, que dirigía programas infantiles, a quien le agradezco mucho, me llevó a la televisión por primera vez. ¿Pero tú te imaginaste trabajar en programas infantiles o tú te imaginabas ser una actriz de telenovelas? Me encanta trabajar para los niños. Lo amo. Para mí, el público niño y el público adulto mayor tiene un encanto, tú sabes, una verdad. Y entonces me encantó siempre trabajar para niños. Y empecé como niños, o sea, con Julio Cordero, empiezo a hacer varios programas infantiles hasta que llega el casting de Dando Vueltas, que fue muy bonito, con Lilo Vilaplana. Y quedé para Dando Vueltas, di una vuelta mayor. Historias de mi gente ha sido durante este último año el proyecto más lindo que he realizado. Nunca pensé que un programa como este me fuera a brindar tantas satisfacciones desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista humano. Y lo digo así porque he tenido la suerte de conocer maravillosas personas
que ustedes no se imaginan la química tan grande que hemos podido hacer. Y algunos pues nos hemos abrazado como hermanos, y esa es la verdad. He tenido la posibilidad de que me hayan abierto las puertas no solo de su casa, sino también de su familia. Y es que Historias de mi gente es eso, mi gente. Es una gran familia que se ha formado a partir de un pequeño programa de un periodista que ha decidido buscar con su cámara en mano, con su equipo de trabajo, pues contar las historias de personas comunes, de personas corrientes, de personas, de artistas, de cualquiera que tenga algo interesante que contar y que pueda servirle a usted o a su familia para emprender, para salir adelante, que pueda servirle de fuente de inspiración. Y eso es lo que ha sido Historias de mi gente durante este último año. Quiero agradecer de manera muy especial a personas que han estado ahí, que han formado parte de este maravilloso sueño. En primer lugar, a mi querida Odalis Susana, porque sin Odalis Susana esto no hubiera sido posible. Odalis Susana fue esa persona que me dijo, vamos a hacer este programa de televisión para YouTube, vamos a hacerlo para mi canal, vamos a salir adelante con esto, y fue quien me abrió los ojos y me dijo que esta locura podía hacerse realidad. También quiero agradecer a Zulema Cruz. Zulema Cruz fue la primera persona que cuando le hablé de este proyecto, y aún sin conocerme, me dijo, oye, mi casa es tu casa y ven para acá. Y me abrió las puertas de su casa, y no solo de su casa, señores, de su corazón también, porque hoy por hoy Zulema Cruz es una persona a la que agradezco tanto, a la que admiro tanto, y con la cual ya me une un sentimiento de hermandad. Mi familia es su familia, y la de ella, pues también la mía. También quiero agradecer a Roberto Salomón y a su esposa Vitica Sobrino, que también son muy especiales para mí, a Yaiseli Hernández, a Yasbel Rodríguez, a Alejandro Milián, a tantas y tantas personas que me han abierto sus manos y me han estrechado contra su pecho. Así que eso es Historias de mi gente. Quiero que conozcan ahora otro tema interesante que han hablado en mi programa, y es que el tema de Cuba es recurrente para todos nosotros, emigrantes la mayoría, y que salimos de nuestra tierra con ansias de querer regresar en algún momento. Vamos a ver qué han hablado nuestros invitados acerca de Cuba. De Cuba yo quisiera que Cuba vuelva a ser Cuba, es lo que quiero. Si a Cuba regresara todo el que tuvo que emigrar, por una razón o por la otra, económicas o buscando, en el caso de los jóvenes, solamente por 5 años, Cuba volvería a ser un país feliz, pienso yo. De Cuba tengo mis amigos, tengo mi gente, y tengo que tú haces un trabajo, una novela, una serie por la noche, y al otro día sales, que aquí me ha pasado increíblemente, y al otro día sales y la gente te comenta, como tú visitaste a través del televisor su casa, pues la gente tiene una confianza contigo tremenda y se siente y te habla de problemas y qué sé yo, y tú tienes que hacerle caso a todo. Y aquí increíblemente me pasó, como hay tanto cubano aquí en Miami, baja un sedano, baja un fresco y más, y de buena primera se quieren tirar fotos contigo. Eso no quisiera que se perdiera nunca. Hay un cuento de Reinaldo Miravalle cuando fue a hacer la última película de Chijona, que hacía bolón de años que no iba a Cuba, y cuando llegó lo aplaudieron en el aeropuerto. Y Miravalle empezó a llorar porque él pensaba que había pasado tantos años que nadie iba a saber, son generaciones nuevas. Pero es que la obra está ahí. Y todo el mundo sabía quién era Miravalle. Y lo emocionó muchísimo al punto de que, bueno, pensó volver a Cuba, que finalmente falleció desgraciadamente acá en Miami. Eso no quisiera perderlo. Quisiera que Cuba siga siendo ese pedacito que es de nosotros. Un trabajo sobre Cuba. Un trabajo sobre Cuba. En Cuba no hay otra cosa que, como yo puse el otro día, un post que puse, en Cuba no se necesita ninguna reflexión, se necesita una acción. O sea, viva Cuba libre, porque además los mambises, o sea, yo creo que ese espíritu de los mambises está muy escondido en el pueblo. Hay que sacarlo para afuera, acordarnos de los maceos y acordarnos del propio Martí, que murió siendo un intelectual arriba de un caballo que no sabía ni tirar un tiro,
Y eso, yo creo que cualquier obra que se haga sobre Cuba tiene que estar dedicada a la denuncia de un sistema genocida de más de 65 años que ha convertido al pueblo en seres miserables, ¿ves? Y que nos ha hecho en el mundo personas extrañas. La gente piensa que yo reniego de Cuba porque nunca he regresado a Cuba, porque no quiero saber nada de eso porque me duele mucho. Entonces, pero mi formación, indudablemente, yo soy como soy gracias a Cuba. Ahí dejé muchos amigos, dejé algunos que otros familiares. Pero Cuba sigue siendo, yo sigo siendo Cuba, ¿no? O sea, de la forma en que yo me manifiesto y que me expreso, de la forma en que yo tengo amistad contigo, la puedo tener con otras personas, en la forma en que yo me enfrento al trabajo, me enfrento a cualquier dificultad, todo eso depende, o sea, Cuba está atrás. Yo siempre digo que Cuba es la tierra de mis amores, como dice la canción. Bueno, primero, ya Cuba para mí hoy es mis padres, porque están allá. Y entonces cuando yo pienso en Cuba, pienso en ellos dos automáticamente, que es mi corazón, ¿no? Y Cuba también es un recuerdo. Cuba es un lindo recuerdo que tengo. Cuba es mi infancia, Cuba es mi juventud, mi primera juventud. Cuba son amores, olores, pero es que todo eso está en mi mente. Ya eso no existe. O sea, y es una mezcla de sentimientos encontrados porque ya no es un lugar a donde regresar, no es un lugar que exista materialmente, es un lugar en mi mente, en mi ser. Cuba es eso. Y creo que para todos los cubanos que estamos fuera, inclusive los que están adentro, es eso, ¿no? Todos quisiéramos en algún momento regresar a esa Cuba que tenemos en nuestra mente, pero que ya no existe. Yo creo que son las dos cosas. Es difícil, el inmigrante siempre tiene la cosa aquella de regresar, ¿no? De donde saliste y quieres regresar a tu país y es tu esencia y todo eso. Yo hace muchos años no regreso. Yo no voy a Cuba desde el 2000, creo. 2000 fue la última vez que estuve en Cuba. Y yo creo que es eso, el inmigrante siempre va a arrastrar. Ya me adapté, yo creo que son tantos años y yo me siento bien aquí, cantidad, ¿no? Y todo eso, pero siempre tienes la cosa de regresar. Yo creo que la vida del inmigrante siempre se queda con esa interrogante abierta, ¿no? Si regresaría. Y si regreso, no sé si será el mismo allí. Con la revolución estuvo el oportunista, estuvo el artista mediocre, estuvo el artista militante que fue tomando escaños de aquellos que iban dejando el lugar, y así se ha retroalimentado. O sea, nunca quedó un espacio vacío, siempre ha habido un oportunista que ha sabido que en el mercado exterior no tiene mercado, ha decidido quedarse, y esas son las vacas sagradas que se retroalimentan. Tú sabes igual que yo de lo que estamos hablando. No precisamente el talento es quien te salva. Creo que a veces el talento y ser sincero contigo mismo te condena. O sea, tenemos Silvio, pero ¿cuántos Silvios no fueron callados? ¿Cuántos Miguel Barneses no fueron callados? ¿Cuántos libros hubieras publicado tú en Cuba si hubieras tenido la oportunidad? O sea, tienes que salir para poder hacer tu obra verdaderamente sin pedirle permiso a ninguna institución. Entonces eso tiene un precio. Eso tiene un precio que te borren de la historia, tiene un precio de que te recuerden los que quieren recordarte puntualmente. Es decir, que tu nombre ya no aparezca más en ningún lugar. Exactamente. De la historia de tu país. Cuba, yo creo que Cuba va a tomar un proceso de restauración después que caiga esa gente, que se saque esa gente. ¿Y tú volverías a esa Cuba libre? Ayudar, sí. Ayudar con mis ideas, con el poquito dinero que yo pueda aportar, no con las grandes cantidades que hay otras personas del exilio muy bien ubicadas y con buenas ideas que van a ser la punta de lanza
para abrir esa vanguardia de inyección de capital, de crecimiento, de enseñanza. Yo creo que los cubanos necesitan mucha enseñanza, porque han sido marginados en todo. Y sí, yo sería parte de eso. De hecho, hay un grupo selecto bastante amplio en determinados niveles que están ubicándose al lado de la administración en función de hacer una planificación para mejorar Cuba, económica, socialmente, intelectualmente. Cuba es una mata de creatividad. Los cubanos lo han demostrado durante años, siglos. Donde cae un cubano con deseos de triunfar, triunfa. Mi gente linda, seguimos acá transmitiendo desde South Point Park en Miami Beach, donde pues estamos grabando este programa especial dedicado al aniversario de nuestras historias de mi gente. Y quiero hablarles acerca de la segunda temporada. Sí, porque vamos a tener una segunda temporada. A partir de este 18 de julio tendremos un programa más renovado. Vamos a cambiar diseños, vamos a cambiar la estructura de las entrevistas y vamos a tener muy buenos invitados. Así que ya sabe usted, no cambie la preferencia, porque Historias de mi gente viene muy bien a partir de este 18 de julio con una segunda temporada totalmente renovada. Y pues nada, el programa ya creo que se va a terminar, pero no sin antes vamos a repasar el último de los temas que nuestros invitados pues han hecho referencia durante este último año, y es el dedicado a cómo les gustaría ser recordados o qué les falta por hacer en la vida. Así que vamos a recordar este último bloque antes de despedir nuestro encuentro de hoy. Chicos, me gustaría que no se me recordara tanto. ¿Tú sabes? No, me gustaría que la gente lo que viera fuera una persona que trató de conciliar, fundamentalmente, de despertar en la gente el sentido común, de decirle a la gente que esta persona, Bertico, fue una persona tratando de que todos nos entendiéramos, que no existieran traiciones. Si pudiera ser un ícono en contra de la traición, ese sería yo. Lo único que no perdono y lo único que no permito ni en las amistades ni en las relaciones ni en nada en la vida son las traiciones. No me gusta que me traicionen. No es que sea visto por Dios ni ningún demonio, pero las decepciones son fuertes y yo no quiero que me recuerden como una gente decepcionada. ¿Entienden? Estoy tranquilo. Ese pedacito que no perdono, tengo ese problema. Yo me considero una persona que nunca he ambicionado la fama, pero sí le he pedido al universo, a Dios, que me dé la posibilidad de seguir haciendo música, mi arte, hasta el último momento. Porque sin eso soy un hombre vacío, realmente. Necesito comunicar con mi arte, es una necesidad espiritual, no es monetaria, no es de ego. Con los años, no te voy a decir cuando eres joven claramente que quieres ser famoso, claro. Estás sentado al timonel del ego, pero la vida te va dando sus lecciones y sus cosas y todos los días cuando me despierto y abro los ojos digo gracias universo, y cuando todos los días cojo la guitarra y nace una canción nueva digo gracias, porque puede que un día me abandone la inspiración, ¿no? Estoy lleno de sueños, uno de mis sueños es que mi pueblo sea libre y que puedan vivir dignamente como seres humanos. Eso es una cosa que siempre sueño y creo que sí, que eso va a suceder, porque se lo merecen. Y creo que lo único que me queda por hacer es el libro que me estoy haciendo, que me cuesta muchísimo trabajo, porque cada vez que voy a escribir,
porque es un libro muy real, de tanta fantasía que hablan la gente. Es un libro muy de que mi mamá, por irse a trabajar, me tenía que dejar con vecinos. Cuando mi abuela, yo soy una familia de mucha migración y de mucho artistaje. Entonces es el arte lidiado con el vecino que te quería violar o que te quería abusar de ti. Entonces quedarte con la mujer del vecino porque yo no podía decir nada porque el vecino te chantajeaba. Y gracias a Dios nunca fui violado. Y fui muy definido hasta los 25 años que terminé otra carrera en mi vida personal y no le he hecho daño a nadie. Pero son cosas que remueven. Tuve que ir a Cuba muchas veces, hacer muchas entrevistas. Todo mi libro es de verdad, no es mentira. Creo que va a ser una serie, si Dios lo permite, y las influencias me llegan. En realidad yo me siento completa, me siento realizada. Sí, realizada totalmente. Las amistades que tengo, la familia, estoy feliz. No me queda nada así. Si me tengo que ir mañana, cumplí todo. ¿Qué piensas tú que va a pasar con The Cough Rincón cuando tú no estés? Ay, esa pregunta me la he hecho. Y cada vez que se la presento a mi directiva, nadie quiere oír. No, tú vas a vivir forever. No, ay, Dios mío. Eso es continuo. Entonces medio me callan en el medio de la reunión. Pero sí, yo tengo una directiva excelente, pero las locuras que se le ocurren a uno, ellos me siguen, pero yo quiero que el Cough Rincón siga y que siga haciendo lo que estamos haciendo. Todo me sigue apasionando desde el primer día. Me gusta ayudar. Yo creo que nunca me voy a prostituir por riqueza o por nada así. Yo creo uno de los valores que tengo es siempre tratar de ayudar. He ayudado a muchas personas sin ningún tipo de interés a través de mi vida, de mi carrera. Personas que me han llegado a la casa tocando, que ni siquiera conocía, que han venido a través de otros conocidos, pero que no conocía a esas personas, han tenido mi ayuda. Y yo creo que eso me apasiona ayudar sin que me agradezcan. Desde que yo recibo ese pedido, yo hago cada pieza para el pedido que recibo y me esmero mucho en prepararla, que sea de agrado a la persona que la va a recibir o que la va a regalar, y también en la manera que lo envuelvo y que lo mando, lo hago con todo el cariño del mundo. Y las personas me han llegado a decir que cuando ellos reciben el sobre y ven Fortuna como, ay, qué bueno, es como recibir un abrazo. Y yo, ay, qué cosa más linda. ¿Qué sueño me falta por cumplir? Bueno, tengo uno que tengo que cumplir y no he cumplido por vago. Sí, yo llegué a este país y yo me propuse hacer algo que sé que lo puedo hacer perfectamente. Yo quiero hacer un programa de YouTube, pero quiero hacer un show de animación. Yo no quiero hacer el podcast típico de las entrevistas. Yo quiero hacer un show de animación que lo tengo aquí clarísimo. Lo tengo definido. Incluso tengo alguna gente que tienen ya previstas las cámaras, el lugar, todas esas cosas. Y yo no lo acabo de hacer porque no he dedicado tiempo a buscar los patrocinadores que siempre hacen falta. Y eso, yo tengo absoluto convencimiento de que lo que yo tengo en mi cabeza va a funcionar. Terminar, que mis hijas se gradúen. Quiero pagarles las carreras. No se las voy a pagar porque se las han ganado. Ya una tiene la universidad gratis por las notas que tiene. La otra espero que también porque quiero una más cara. Y lo que me gustaría tener serían 10 negocios. Para mi retiro, para un futuro no muy lejano, porque mi retiro tampoco está muy lejano. Y 10 negocios, la gente me dice, pero ¿para qué tú quieres 10 negocios? Yo quiero 10 negocios en los que los empleados no solo sean de mi confianza, que ganen más que yo. Si yo logro coger 100 pesos por cada negocio y el empleado se gana 400, 500, ese empleado cuida el negocio como de él. Y si produce 1000, son de él. Yo cojo 100.
yo cogería $1000 diarios. Me da para vivir tranquilamente. Y esto es, no es tan utópico porque ya el futuro, lo que fue el futuro ya es presente hoy para nosotros y lo que se está proyectando es que Cuba en cualquier momento va a cambiar. Pero lo que sí me gustaría es poder ayudar. Yo estuve viendo, yo soy de Santa Clara y a mí me gustaría poder tener la capacidad de poder reconstruir la clínica de Santa Clara. Y así terminamos este programa especial por el aniversario de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y pues les agradecería que si aún no se han conectado con nuestro canal de YouTube, pues lo hagan a través de nuestro canal Sandy Castrillo, donde encontrarán todos y cada uno de nuestros programas que hemos hecho durante este año y también los que vamos a estar colgando durante nuestra segunda temporada. Así que ya saben, nos volveremos a encontrar justo dentro de 7 días para seguir conociendo las historias de mi gente. Que tengan un lindo día y que Dios me los bendiga siempre.